para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social para el Estado y municipios de Zacatecas. Para tal fin, tienen el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Con su permiso, ciudadana presidenta. Adelante, diputada. Con fundamento en el artículo 64 bis del Reglamento del Poder Legislativo, le solicito me permita leer una síntesis de la iniciativa que se presenta en virtud de que la completa se encuentra registrada en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria. Con gusto, adelante. Gracias, señora presidenta. Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Quienes suscribimos, diputada Marilena Ortega Cortés y diputado Santiago Domínguez Luna, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el ejercicio que nos confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su correspondiente reglamento, sometemos a consideración de esta Asamblea Popular la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social para el Estado y municipios de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. México se comprometió en el año 2000 a observar y cumplir con los denominados Objetivos del Desarrollo del Milenio, mismos que se desprenden del desarrollo humano. En esta aceptación, nuestro país adoptó el desarrollo humano como modelo de desarrollo que promueve los derechos humanos y asegura el ejercicio de los mismos, construye igualdad de oportunidades con el fin de que todas las personas en la República Mexicana puedan superar los obstáculos que impiden de forma parcial o total su desarrollo pleno, como son la pobreza, la discriminación y la violencia, entre otros. Es así que hoy no se puede concebir en nuestro país una política de desarrollo social sin el desarrollo humano, que no ponga al centro a las personas y en la aplicación de sus políticas públicas y de igual manera en sus estrategias económicas. En razón de ello, consideramos fundamental la reforma al artículo 2º, fracción primera de la Ley de Desarrollo Social para el Estado y los municipios de Zacatecas con la finalidad de señalar los derechos, de incorporar los derechos humanos como fundamento de esta ley. Se propone también la modificación de la fracción segunda para garantizar el acceso igualitario de todas las personas a sus derechos humanos, así como a beneficiarse de los programas que el Estado establezca, resaltando la inclusión a estas medidas de carácter temporal o compensatorias como un mecanismo que asegure la igualdad social y el marco de los derechos humanos. En ese mismo artículo, en la fracción cuarto, se incorpora la igualdad de oportunidades a favor de las personas que se encuentran en condiciones de exclusión social, mujeres jefas de familia, sobrevivientes de violencia de género o discriminación, incorporando incluso en la misma fracción una definición más amplia de discriminación. En el artículo 7 se desarrollan los principios los principios de la política social y humana, se incorporan los términos de derechos humanos y desarrollo social. En el artículo que se propone derogar, se propone derogar la fracción segunda, dado que la responsabilidad del desarrollo corresponde al Estado
y no a las personas en lo individual. Se reforma la fracción quinta del mismo artículo para incorporar una definición más comprensible de integridad en las acciones del gobierno en beneficio al desarrollo social, y la fracción sexta en el término también de desarrollo social. En el mismo artículo, en la fracción novena, se adiciona una definición más amplia del principio de subsidiariedad, dado que este comprende acciones y programas de gobierno dirigidos a asegurar que los grupos en situaciones de marginalidad, pobreza y vulnerabilidad alcancen su desarrollo humano pleno. En lo correspondiente a la fracción décima del artículo se encuentra una reforma al principio, con el principio de exigibilidad, dado que ésta comprende la garantía a favor de las personas para el disfrute de los derechos humanos. En la fracción novena, de igual forma, se reforma y adiciona para aplicar el principio de diversidad con el fin de incorporar a todas las personas como sujetos de derechos sin importar las condiciones religiosas, de sexo, el origen, la visión política e inclusive la orientación sexual, entre otros. Por último, en lo que corresponde al artículo séptimo, en su fracción doceava, se incorpora el principio de transparencia para asegurar que el ejercicio de los recursos públicos correspondan a las necesidades de la población y a los resultados de las aplicaciones de los mismos. En la revisión se encuentra necesario reformar también el artículo octavo, en donde se sustituye el término de interpretación por aplicación, dado que el Poder Ejecutivo es el responsable de la aplicación de la misma. En el artículo 10 se incorpora el catálogo de derechos modificando las fracciones quinta con relación a un medio ambiente sano. En la fracción séptima se adicionan los servicios públicos, ya que tanto el agua como los servicios públicos corresponden a las necesidades básicas de la población. En la fracción novena se sustituye equidad por igualdad, dado que esta última es un derecho humano. Se adiciona a la fracción 10 el derecho a la familia, sin desconocer que pueden existir diversos tipos de familias. También en la fracción onceava se incorporan los derechos a la recreación y a la cultura. Y por último se adiciona una fracción treceava para incorporar el derecho a una vida libre de violencia. Se reforma el artículo 19 en su fracción segunda para señalar que corresponde a la Secretaría formular la planeación estatal del desarrollo con una perspectiva de derechos humanos y de género. En el mismo sentido, se propone reformar el artículo 20 para asegurar que los ayuntamientos también incorporen en su función al desarrollo una perspectiva de derechos humanos y de género. En el artículo 21, para incorporar las medidas especiales de carácter temporal compensatorias dentro de las políticas estatales de desarrollo. De la misma manera, se modifica el párrafo segundo para asegurar que estas medidas también se incluyan en las políticas municipales y su desarrollo. En la fracción primera del artículo 22 se refiere a los objetivos de las políticas de desarrollo social humano, se incorporan el término derechos humanos. En el artículo 32 se propone en la fracción primera considerar como grupos prioritarios, además de los señalados, a las jefas de familia y mujeres sobrevivientes de violencia de género. En el artículo 77 se propone modificar la fracción tercera con el fin de mencionar dentro de la cobertura y el número de beneficiarios a las mujeres en situación de vulnerabilidad, jefas de familia y nuevamente sobrevivientes de víctimas de género, a las personas sobrevivientes de violencia de género. Por lo anteriormente expuesto,
someto a consideración de esta honorable asamblea iniciativa de decreto, con proyecto de decreto para reformar, adicionar las diversas disposiciones de esta ley. Único, se reforma y adicionan y derogan las diversas disposiciones de los artículos 2, fracción primera, segunda, cuarta, quinta. Artículo 7, fracciones 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12 y 13. Artículo 8, fracciones 10, 5, 7 y fracción 9. Artículo 19, fracción 2. Artículo 20, fracción 1, artículo 21, 22, fracción primera, y artículo 32, fracción primera, y artículo 77 en su fracción tercera. Se adicionan los artículos 10 con sus fracciones 10, 11 y 12, y se derogan las fracciones 2 del artículo 7 de la Ley de Desarrollo para el Estado y Municipios de Zacatecas. Transitorio. Se presenta el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial de la Federación. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Sería cuanto, ciudadana presidenta. Gracias. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de